Bienvenidos a Contraportada, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública de México para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la contraportada. Hoy me da mucho gusto recibir con nosotros al arquitecto Alberto Rimoch. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo estás? Vamos a conocer más de nuestro invitado y de este libro muy especial, un libro sobre arquitectura, sobre sus obras, que es el motivo de nuestra entrevista del día de hoy. Hoy recibimos en Contraportada al arquitecto mexicano Alberto Rimoch. Nacido en 1947, Rimoch estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la licenciatura de urbanismo en la Universidad de París y realizó estudios de maestría en la Brookes University de Inglaterra. El trabajo de Alberto Rimoch es conocido en México y en el extranjero. Es conferencista en diversas instituciones y sus artículos pueden encontrarse en diversas revistas especializadas. Rimoch es autor del libro Cómo surge la idea. Editorial Aquine presenta la obra Arquitecto, escrita en coautoría por Alberto Ruiz Sánchez, Isaac Broid y Miquel Adrià. En este volumen se repasan los 10 proyectos más recientes de Rimoch en las inmediaciones de la colonia Roma y la Condesa, en el Distrito Federal. Arquitecto presenta las claves de una arquitectura de estilo modernista, contemporánea y contextual especializada en edificios comerciales y departamentos. El trabajo arquitectónico de Rimoch, inserto en la ciudad, toma en cuenta el contexto urbano y utiliza materiales de nuestro tiempo, especialmente el concreto, el acero y el vidrio, enfatizando la diferencia entre espacios interiores y exteriores y dando importancia a la luz natural. La arquitectura es una de las representaciones artísticas más complejas por ser una disciplina que crea espacios para ser habitados por el ser humano. Según algunos, su gran potencial se encuentra en la concepción y propagación de un paradigma. Arquitecto, de Editorial Aquine, es una forma de acercarnos a esta compleja y fascinante disciplina. Para conocer más acerca de este libro, recibimos hoy en nuestro estudio al arquitecto Alberto Rimoch. Alberto, no son muchos los libros que hay sobre arquitectura en donde se vean las obras, que además son obras contemporáneas, que podemos ver tus obras en la Ciudad de México por colonias muy transitadas. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, yo creo que siempre hubo esa inquietud de plasmar algo, de dejar algo que pudiera trascender y que ayude a informar y a comunicar lo que yo he hecho. Y justamente nos hicimos esa pregunta con Miquel Adrià, el editor de Aquine, de la editorial. ¿Qué tiene de especial o qué tiene de diferente este libro que yo pudiera hacer, a diferencia de otros libros de arquitectura? Y después de darle algunas vueltas, llegamos a la conclusión de que lo interesante eran los habitantes de estos edificios. Escogimos 10 edificios de departamentos, enfocándonos a una tipología muy concreta de los últimos años, todos en zonas urbanas, céntricas de la ciudad, y mucha gente puede que haga lo mismo. Yo lo hago también, no nada más como arquitecto, sino como promotor, como desarrollador, e inclusive en algunos de los casos como constructor de estos edificios. Al principio del proceso no existen la gente que va a vivir allí, y al final aparecen porque compran o rentan estos departamentos, y eso fue lo que encontramos que era algo diferente y único en este proceso y que podíamos transmitirlo en este libro. ¿Cuál es el concepto que tú llamas de acupuntura urbana? Acupuntura urbana, bueno, la acupuntura como técnica médica china recuerda a uno las agujitas y como intervenciones muy precisas. Yo creo que es un poco esta analogía que se hace de que en este caso son intervenciones muy precisas dentro de la ciudad, en terrenos que están rodeados de otros edificios, en los cuales hay que tomar en cuenta el contexto circundante, los edificios y obviamente todas las reglamentaciones y demás trámites que hay que realizar. Alberto, tú has dicho que hay dos tipos de arquitectos en otras entrevistas, los que esperan a que los busquen y los que buscan las oportunidades. ¿En cuál de ellos te insertas? Bueno, definitivamente en la segunda. Yo desde muy temprana
edad, cuando empecé ya mi vida profesional, me di cuenta que una de dos, o me sentaba a esperar a que me buscaran para pedirme alguna comisión de alguna casa, que algunas veces me han tocado y hay gente que me ha buscado, sí lo debo de decir, pero la mayor parte de las veces lo que yo decidí desde muy pronto es buscar esas oportunidades. Es por eso que me convertí también en el promotor de mis propias obras. Alberto, cuando uno ve ciertas casas unifamiliares de los 40, de los 50, se da uno claramente cuenta de qué época son estas casas, por ejemplo, ¿no? Sí. Estas obras, estos 10 edificios particularmente que tú tienes ahora, parecen ser ahora la nueva tendencia de cómo es la vivienda en la Ciudad de México particularmente. ¿Cómo definirías este nuevo concepto arquitectónico, digámoslo? Sí, bueno, yo lo definiría como una arquitectura contemporánea y contextual, en el caso de estos 10 edificios. Contemporánea por los materiales que se utilizan, en muchas ocasiones el concreto aparente, el acero, el cristal, el vidrio, y contextual porque, como dije hace un momento, están insertos dentro de la ciudad, no son edificios aislados en el campo o en la periferia, sino que están en las zonas centrales, rodeados de ciudad, rodeados de otros edificios. Además de definirlos así, creo que también me gustaría pensar que son un tanto atemporales, es decir, yo quisiera pensar que van a envejecer dignamente, que no los vamos a etiquetar como, estos edificios son de principios del siglo XXI, de la primera década, sino que con el tiempo puedan ser vigentes a lo largo de los años. ¿Cómo valoras el contexto? Por ejemplo, ¿tienes algunos edificios de estos en la colonia Condesa, una colonia que tiene décadas pero que se ha ido transformando? ¿Cómo insertas, digamos, la modernidad cuando tienes a lo mejor de vecinas casas que son de otra época, en fin? Debemos de entender que la ciudad es un ente vivo, que cambia, que evoluciona. Hay partes de la ciudad que se deterioran y que se mueren y después renacen y se vuelven a rejuvenecer. Es un proceso normal, es como un ser humano, casi podríamos hacer la analogía. Entonces, el caso de la colonia Condesa, que tú acabas de mencionar, pues sí, evidentemente fue una colonia de principios del siglo XX que tuvo un auge increíble, después tuvo una caída cuando vino el temblor de 85, se deterioró, mucha gente ya no quería vivir ahí, muchos edificios inclusive fueron dañados o se tuvieron que reconstruir, reforzar. Y ahora se ha vuelto otra vez una zona de mucho auge, de moda. Mucha gente joven quiere vivir ahí. ¿Y por qué quieren vivir ahí? ¿O por qué queremos la gente que vive ahí? Pues es una zona que tiene todos los servicios, tiene parques, tiene restaurantes, tiene juventud, tiene movimiento, tiene ese ambiente que a veces es un poco difícil de definir en palabras, hay que vivirlo, ¿no? Definitivamente es una zona preciosa de la Ciudad de México y, como decía, tiene su vida propia. Ahora hay edificios contemporáneos que conviven al lado de una casa de 1930, 1940, estilo barroco, en fin, con molduras de cantera y están perfectamente bien el uno al lado del otro, siempre y cuando el edificio nuevo, el contemporáneo, pues y esa es la acupuntura, yo creo, tome en cuenta lo que hay al lado, o sea, no ser egoísta en decir yo aquí me voy a poner y este soy yo, sino además de hacer mi arquitectura, pues qué tengo a los lados, qué hay enfrente, qué hay en toda la zona, no nada más es el vecino contiguo, sino es en sí toda la ciudad. Alberto, vamos a un corte. Estamos en Contraportada, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Les recuerdo nuestro correo electrónico contraportada@efectotv.com. Regresamos después de este corte.